La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es Navidad, así que estamos en un programa de cierre de año y pues vamos a transmitir esta emisión desde el Instituto Mexicano de la Radio. Ustedes están escuchando Interruptus 660 en Ciudadana 660 y pues vamos a tratar dos temas que para nosotros son muy relevantes en este cierre de año, pero antes de hablar de estos temas quiero saludar a Carla Mote, que está por acá. Se me olvidó presentarme, yo soy Misael Chaboya. Hola Misael, pues yo estoy bien contenta, les mandamos un saludo, un abrazo a todas las personas que nos escuchan en este día familiar tan relevante en nuestro calendario. Y también saludo a Emiliano Canseco. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola amigos, hola amigas, hola a toda la audiencia que nos escucha en casita, descansando, en vacaciones, echándose un ponchecito. Inviten. Sí, mándenos un mensajito. Recalentado. Claro, la mejor comida es el recalentado, ¿no? Como que agarra más saborcito. Pero bueno, vamos a entrarle a los temas del día de hoy. Carla, ¿los presentas? Claro que sí. Bueno, pues miren, en esta emisión de Navidad queremos hacer algunas reflexiones desde la historia sobre dos temas y les invitamos a acompañarnos mientras se toman su ponchecito caliente. El primero es acerca de la participación política de las mujeres en México y el segundo será sobre la Universidad Nacional Autónoma de México y sus procesos electivos o sucesorios. Ambos temas coyunturales, pero que podemos rastrearlos desde la perspectiva histórica. Tienen relación con el presente y bueno, pues tendremos un año 2024 marcado por un suceso histórico, que es la mayor proporción de mujeres en cargos de elección, que incluirá a la presidencia de la República, y el otro porque en la UNAM recientemente se eligió a su nuevo rector. Pues bien, comencemos por el tema de las mujeres en la política. Y yo quería iniciar esta conversación platicando pues que 2023, este año que se nos va, fue un año donde conmemoramos el 70 aniversario del sufragio de las mujeres. Este fue un momento muy importante y de mucha reflexión en torno a nuestra participación política. Asimismo, pues si lo vemos desde la historia, podemos pensar que las mujeres llegaron a cargos públicos a cuentagotas. Pensémoslo de esta manera. En 1953 fue cuando se legisló que las mujeres podían votar a nivel federal para cargos públicos, votar y además ser votadas. Entonces, entre ese año y pues 2023, 24, donde ya casi nos ubicamos, habían habido realmente de forma proporcional muy pocas mujeres en comparación con los hombres. Las primeras 4 diputadas llegaron a pues sus cargos en 1955 y la primera gobernadora llegó hasta el 79, que fue Griselda Álvarez para el estado de Colima. También tuvimos en el 64 a la primera senadora de la República y pues si lo observamos también en candidaturas, hemos tenido realmente pocas mujeres candidatas a la presidencia de la República. Y sobre todo lo más importante, que si bien ha habido candidatas, pues han sido poco competitivas. Eso es algo que va a cambiar en el 2024, cuando ya México me parece que se está perfilando rumbo a la primera ocasión en la que vamos a tener a una mujer presidenta de la República. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, yo les quisiera platicar
que pues tenemos un panorama político además donde tenemos ya muy introyectadas, muy claras las llamadas cuotas de género que se fundaron desde los años 90 y que paulatinamente fueron creciendo en su proporción hasta que en 2015 se establecieron en 50-50. Ya eran la mitad de hombres y la mitad de mujeres, pero todavía no era un derecho de todas las mexicanas. Esto sucedió hasta el 2019, cuando ya en la Constitución la paridad es un derecho de todas nosotras. Entonces, vamos a ver a más mujeres que van a contender para más cargos públicos gracias a estas medidas, pero yo sobre todo algo que les digo a todas las mujeres y a todas las que nos están escuchando, que esto es un derecho de nosotras. La paridad, el derecho a tener más mujeres que nos estén representando, pues es un logro ganado, plasmado en la Constitución, y eso implica que no solo es para quienes contienden, sino sobre todo para quienes representan. Nosotras, como más de la mitad de la población, tenemos derecho a estar representadas. Entonces, amigos, ¿cómo ven este tema? Yo creo que hay mucha también violencia todavía hacia las mujeres y es algo que tenemos que ir contrarrestando, sobre todo en periodos como los que nos vienen el siguiente año, que son de campañas político-electorales. Fíjate que me quedé pensando en los motivos por los cuales existía esta exclusión, ¿no? Muchos de los argumentos eran apelaban a la biología, ¿no? Como si las mujeres no tuvieran el raciocinio suficiente como para participar en estos espacios políticos. Es decir, buscaban una serie de esencialismos hacia la mujer que las excluían de participar en la política, y creo que poco a poco este tipo de perspectivas se han ido relegando, afortunadamente, y han permitido que las mujeres participen en el Senado, que participen para la contienda de la presidencia, ¿no? Es decir, ha sido una victoria paulatina, pero que afortunadamente se ha ido logrando. Y creo que también tiene que ver con pues una lucha que viene de lo social, ¿no? No solamente es lo que pasa a nivel institucional, que obviamente es muy importante porque ahí es donde se dan las pautas para el manejo y el desarrollo de las instituciones en nuestro país, pero también justamente como ya lo mencionabas, Carla, estos cambios que bueno han sido vertiginosos, sobre todo en los últimos años. Yo creo que se ha ido acelerando justamente la posibilidad, y la sociedad mexicana ha estado preparada ya para entender la posibilidad de que viene una serie de mujeres que están ocupando los cargos más altos del gobierno de nuestro país, ¿no? Como gobernadoras. Como gobernadoras, en la Suprema Corte de Justicia, por supuesto, también en la Presidencia de la República. Entonces, es realmente muy reciente. Si estamos hablando de estos últimos 70 años, como tú lo comentabas, desde el voto de la mujer en México a la actualidad, creo que de esos 70 años, los cambios más fuertes y vertiginosos se han dado quizá en los últimos 15 o 20 años. Pero de manera más acelerada, en mi perspectiva, en este último sexenio es donde finalmente quizá incluso para mucha gente de forma sorpresiva, de pronto se ve que hay un protagonismo de las mujeres en la política institucional y bueno, obviamente también en otros movimientos sociales. Históricamente ha habido mujeres participando y por supuesto que es una lucha que es masiva de las mujeres en todo sentido, de las mujeres que pugnan justamente por la erradicación de la violencia y quizá también la participación política y pública de las mujeres en la vida pública de nuestro país ha hecho que estén más expuestas a la violencia. No sé cuál sea tu percepción o la de Emiliano. Me parece que quizá hay una visibilidad de más violencia que viven las mujeres justamente en términos políticos, de violencia en razón de género, por su visibilidad y su participación política. Pues es que se utilizan estereotipos para pues designar el papel de las mujeres, pues que tradicionalmente está dentro del hogar. Entonces, que salgan a la esfera pública, que participen en mítines, que hablen y que sean las principales oradoras. Yo creo que todavía choca en una sociedad profundamente machista, con resabios que nos vienen de siglos atrás. Entonces, esa es una característica que desafortunadamente viven las mujeres que pues se aventuran a la vida política y que lo vemos en la comunicación, en las entrevistas que les hacen, en los memes, también en las caricaturas políticas, que a veces se toman rasgos que tienen que ver con estos estereotipos y se utilizan para denigrarlas desde eso, desde roles y desde un machismo que evidentemente los hombres en política no viven. Por ejemplo, ¿a cuántos hombres les van a cuestionar si no tienen hijos?
porque lo vimos en la campaña del Estado de México con la maestra Delfina, a quien le decían que, pues si no tenía hijos, ¿cómo iba a querer gobernar un estado? O por ejemplo, si un varón en la política llega muy tarde a su casa porque está en la Cámara de Diputados, pues Es un desentendido. nadie va a creer que dónde están sus hijos, y las mujeres que están en política sí tienen que ver también por la vida doméstica, que es esta carga pues que al final todas las mujeres tenemos por este esquema donde a nosotras se nos asignan los trabajos de cuidado de la vida doméstica, y evidentemente eso también pasa en la política. Fíjate que me quedé pensando también en lo que dijo Misael en su intervención sobre, sí, evidentemente hay una participación en la alta política de las mujeres, ¿no? Por ponerle un concepto, ¿no? Como de alta y baja política. Institucional, ¿no? Política ¿no? institucional, me gusta más, tienes razón. Pero hay que pensar que también las mujeres han participado en un montón de procesos sociales, Sí, en son líderes sindicatos, sociales. son líderes De sociales, sus ¿no? comunidades, De sus las barrios. colonias, de los barrios. Por ejemplo, en el movimiento urbano popular tenemos una participación muy fuerte de mujeres, ¿no? En la colonia en la que yo vivo también hay una participación muy ¿Cuál fuerte. es, Santocho? En el queridísimo Pedregal de Santo Domingo, en donde las mujeres abanderan un montón de luchas, ¿no? Entonces es relevante y es importante pensar que sí, que las mujeres participan en la política institucional, pero que también están en la política social, claro. ¿no? Eso a mí me gusta mucho también pensarlo, y que también trasciende este proceso, pero bueno. Pues seguiremos viéndolo justamente en 2024 y en adelante, y qué bueno que las mujeres estén cada vez más en estos espacios de toma de decisiones. Bueno, se acabó el primer segmento, queridas amigas y amigos. Nos vamos a una breve pausa, pero antes queremos obviamente recordarles que pueden inscribirnos a nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden buscar como Interruptus Radio en todas las redes sociodigitales, y obviamente también les invitamos a que nos escriban a las redes de Ciudadana 660, porque este es un programa de radio pública en el Instituto Mexicano de la Radio. Volvemos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Bueno, amigas y amigas, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Seguimos en Interruptus 660. Estamos en el segundo segmento de nuestra emisión del día de hoy. Recuerden que estamos calientitos este día de Navidad, con nuestro ponchecito, obviamente con piquete, si ustedes así lo desean. Y bueno, en este segundo segmento queremos hacer un cambio de tema. Tiene que ver, obviamente, también con cuestiones políticas, porque nos interesan mucho estos temas, pero vamos a virar, como ya lo anunciaba Carla, hacia la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues vimos justamente que hace unas semanas se dio el proceso sucesorio en la Universidad Nacional, porque se eligió justamente o se designó a un nuevo rector. Y en este caso, bueno, quizá fue la primera ocasión en la que se vislumbraban dos posibilidades de cambio importante, o al menos nominalmente. Por un lado, la posible llegada de una mujer a la rectoría de la UNAM, y en el otro caso, la posible designación de un investigador asociado con movimientos de democratización dentro de la propia universidad, ¿no? Sin embargo, bueno, no fue sorpresa lo que ha sucedido, pero, y es que justamente desde hace décadas la misma universidad ha tenido un sector creciente que, bueno, pugna justamente por transformar los métodos de designación de titulares de escuelas, de facultades y obviamente de la propia rectoría, porque, bueno, justamente esto creo que va paralelo con un pensamiento desarrollado en la búsqueda de transformar el régimen de gobierno mexicano desde la época del partido hegemónico, pero también en la época de la alternancia partidista, que es en la que estamos viviendo. Aunque viene justamente desde mucho tiempo atrás en la propia historia de la universidad como una institución autónoma del gobierno, ahí yo quiero hacerte una pregunta, Carla. Creo que tú, como estudiosa del periodo inicial de la autonomía de la universidad, nos podrías compartir un poco justamente cómo fue que se dieron estos dos aspectos. Uno, que la UNAM haya conseguido la autonomía y haya transitado sus primeros años en la década de los 30,
y finalmente después también con la creación de la Junta de Gobierno en la década de los 40 y que son los primeros años de transitar de la institución de la Universidad Nacional con su carácter, digamos, autónomo y de autogobierno. Pues son temas bien interesantes porque nos dejan ver cómo en nuestro país la autonomía universitaria en su momento fue una demanda pues que sacaba mucha roncha en muchos sectores. El momento es el año 1929 cuando se lo otorga el gobierno del entonces presidente Emilio Portes Gil, y el tema pues fue muy debatido porque la universidad pues tenía un carácter de pues institución sujeta al gobierno postrevolucionario, y la universidad, hay que decirlo, desde que surge pues a mediados del siglo XIX y cómo se va configurando en el porfiriato y ya en el periodo revolucionario, era una institución de élite, es decir, de las clases altas urbanas. Algunos sectores también de las clases medias podían asistir a la universidad, pero pensémoslo proporcionalmente, vivíamos en un país que era mayoritariamente analfabeta, y quienes podían asistir pues eran, así les llamaban, los fifís. Ese era un término muy utilizado en la época. Muchos sectores internos en la universidad eran opositores del gobierno revolucionario, y lo que sucede en 1929 fue que a partir de una huelga estudiantil en la universidad, pues comienza un movimiento que además se da en el contexto de una contienda presidencial, porque iba a haber elecciones. Uno de los candidatos era el ex secretario de Educación Pública y ex rector José Vasconcelos. Una parte de los estudiantes apoyaba la candidatura presidencial de Vasconcelos, y pues eso también molestaba al régimen posrevolucionario en un momento en el que además iba a ser la primera contienda donde ya existía un partido oficial, que era el Partido Nacional Revolucionario. Entonces, como una forma del gobierno para, digamos, calmar un poco las aguas, se otorga la autonomía a la universidad. Y lo que sucede pocos años después, en 1933, es que a partir de otra huelga universitaria se logra lo que se denomina autonomía real de la universidad, que significa que tiene sus propios estatutos, ya no estando sujeta a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, como observamos, la obtención de autonomía tenía que ver con una oposición política en su momento a los revolucionarios. Y bueno, yo creo que había sectores diversos dentro de la universidad, y es una característica importante que tenían en su momento y que continúa en la actualidad. Y lo digo porque había personajes como, por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, de los más importantes socialistas de nuestro país, que él llegó a ser director de la Escuela Nacional Preparatoria. Justamente en esta vorágine política de la huelga del 33, termina despedido de la universidad, no pudo volver a entrar en ella, porque sí había un sector que era muy conservador y reaccionario, que particularmente en 1933 dominó al ala estudiantil. Yo tuve la oportunidad de estudiar ese tema justamente, y lo que pude ver es que en esa huelga los liderazgos estudiantiles pues estaban muy cercanos a quien fue electo rector en ese momento, que fue Manuel Gómez Morín, y ellos pocos años después fundaron el Partido Acción Nacional. Sí eran militantes, además de no solo el ala reaccionario conservadora, sino que tal cual eran militantes de grupos católicos que todavía tenían la memoria de la guerra cristera. En ese momento su oposición al gobierno posrevolucionario era férrea. Lo que podemos desprender de aquí es que el significado de la autonomía, como ocurre en nuestro país, tiene que ver con una oposición a los gobiernos que surgen de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, Carla. Y bueno, justamente estas vertientes nos permiten entender las consecuencias de estos procesos dentro de la universidad. Por un lado, Vicente Lombardo Toledano termina saliendo de la UNAM, pero crea la Universidad Obrera de México. Por otro lado, el antiguo rector de la UNAM, en este caso, como ya lo mencionabas, Gómez Morín, y todo un grupo de estudiantes católicos terminan creando el PAN, y el gobierno mexicano termina creando el Instituto Politécnico Nacional. Creo que estos movimientos que han simbrado históricamente a la propia universidad nos permiten justamente entender la
desde mi punto de vista, la necesidad de democratizar justamente las instituciones educativas. Emi, yo sé que tú pues tienes una mirada externa, pero ¿qué opinas justamente del proceso en el que las universidades públicas de nuestro país y obviamente la UNAM tendrían que pasar o no por un proceso de democratización en la que las autoridades sean electas por la propia comunidad universitaria? Pues yo creo que es justo y necesario, como algunos dirían. Pues obviamente se ve o lo vimos en este proceso electoral con respecto al rector de la UNAM, que fue una decisión vertical, sin consulta. Se han desarrollado un montón de movimientos al interior de la UNAM en búsqueda de esa democratización. O sea, no es una demanda nueva, no es algo que apenas surge en este proceso, ¿no? La huelga, por ejemplo, del 99 es uno de los referentes fundamentales que dan cuenta de esa necesidad de democratizar a la UNAM, debido a que tiene un montón de vicios burocráticos en su interior, ¿no? Creo que, al menos lo que yo conozco desde el exterior, es uno de los grandes problemas tiene que ver, por ejemplo, con las matrículas de los profesores, ¿no? Y con la necesidad de ampliar esas matrículas, de darle nuevos espacios a estos profesores que están educando en su gran mayoría a los estudiantes de la UNAM y que no tienen ningún derecho laboral, no tienen voz y voto en los procesos al interior de la universidad, cuando son la mayoría, ¿no? También han salido un montón de denuncias con respecto a cuánto ganan las vacas sagradas de la universidad, lo cual pues parece una grosería, ¿no? A todos los profesores de asignatura que se rifan, ¿no? Que están al pie del cañón. Entonces creo que sí es necesario tener este tipo de discusiones, ¿no? Tomar todas las voces, que sea una decisión mucho más plural. Eso evidentemente implicaría pues también un proceso de organización, que eso también es muy complicado, ¿no? ¿Qué voces valen más que otras o todas van a valer lo mismo? Implica, pues sí, un montón de reflexión al interior y al exterior de la universidad, y también hace pensar, por ejemplo, en la injerencia que tiene el Estado con respecto a la universidad, ¿no? Ya habló Carla, por ejemplo, del proceso de independencia o de autonomía, perdón, de la universidad, pero eso no implica que no haya golpeteo político, ¿no? Que los personajes que vemos como rectores no tengan alguna jugada, alguna jugarreta debajo de la mano. Entonces, creo que esas son cosas que siempre están presentes, que siempre vemos, que son inherentemente políticas y que por eso son medio turbias. Yo nada más quería decir que es un debate bien interesante, porque lo que está planteando, o sea, con la palabra democratización, que de por sí suena bueno, pues es que se sujeten a elecciones internas en donde pueda participar la mayoría de la comunidad. Y es un debate que no es nada nuevo en los movimientos estudiantiles desde los años 80 hasta los 90 ha estado presente, y yo creo que en momentos como ahora, donde se debate incluso la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, pues qué temazo. Además de justamente los procesos selectivos, una de las consecuencias importantes del proceso de democratización es la rendición de cuentas y la transparencia dentro de las instituciones. Todas las universidades públicas en nuestro país son espacios de camarillas, de grupos de poder súper obscuros, y creo que justamente eso tiene que cambiar. Con esto nos vamos, terminamos esta emisión de Interruptus Radio. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo también a quienes nos escuchan. Así que bueno, nos escuchamos en 2024. Que mándenos fotos de su comida, ¿no? Gracias, Emi. Gracias a todos ustedes. Gracias, Carla. Gracias, y Misael. Recuerden escribir a las redes sociales de Interruptus Radio y a las de Ciudadana 660. Hasta pronto. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.